Los que van a hablar sobre la fiducia ya pueden compartir pantalla, ¿ok? Pueden iniciar. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Sí escuchan? Sí, Julián. Señor. Sí, escucho. Ok, buenas noches. Señor. Sí, señor. Doctor, nosotros somos del grupo 5. Nos toca exponer sobre la fiducia. Su grupo está compuesto por Bocanegra, Gualtero, Pablo Emilio, Cabarcas, Camilo, Campos, Yate, Daniel, Fajardo, Alisa, Egidio, Lambi Pérez, Joan Sebastián, Osorio, Galvis, Julián, Edgar García, Nicole, Marieta, Peñola, Bedoya, Miriam, Liliana, Ramos, Colorado, Harold, Miguel, Rivera, Bocanegra, Diego, Germán, Rodríguez, Daza, Jason, Bernardo, Santís, Carvajal, Manuel, Alejandro, Valencia, Angie, Caterine y Masutier, Tiana, Alice María, Mariana. El término fiducia deriva de la voz latina fiducia, vocablo que significa confianza, fe, fidelidad, atrevimiento, orgullo, presunción, depósito, fideicomiso, venta simulada, contrato ficticio. Evolución histórica. La fiducia viene desde años remotos. Antes de Roma, se puede decir que ya venía pactándose la fiducia. El pactum fiduciae es un acuerdo el cual aplicaba la obligación de devolver al objeto en cuestión para quien lo recibía en circunstancias determinadas. Por ejemplo, en la adopción, el adoptante, a través del pacto de fiducia, se comprometía a manumitir o liberar de inmediato al adoptado. Fiducia cum creditore. Quizás el que más se asemeja a un fideicomiso de garantía, en el cual el deudor, para dar tranquilidad a su acreedor, transfería por mandato del primero un bien para garantizar tal obligación hasta que sea efectivamente cancelada. Fiducia coentio. Contenía el compromiso del tercero que compraba a la mujer que salía de la familia de su marido, de libertarla para que pudiera testar. La fiducia cum amico. Esta figura presentaba generalmente cuando quien transfería la propiedad del bien se ausentaba por largos periodos de tiempo y le encargaba su bien o bienes a una persona para que en su nombre los administrara, celebrara contratos y los defendiera en contra de terceros que querían apropiarse de ellos. Esta figura era a título no oneroso y representaba un acto de misericordia. El fideicomiso. Aquí se transfería la propiedad de uno o varios bienes, vía testamento o un tercero, el cual tenía la obligación de administrarlos en beneficio de una persona distinta. Se recalca lo fundamental de la confianza, ya que la naturaleza del fideicomiso se puede entender como el negocio fiduciario puro, el cual se sustenta en la confianza que se deposita en un tercero sin dejar que exista la posibilidad de una arbitrariedad. El ius. La fiducia mercantil tiene como antecedente inmediato al trust. El trust es un desarrollo del ius, que consistió en una transmisión de tierras realizada por acto entre vivos o por un testamento a favor de un prestahombre, quien la poseería en provecho del beneficiario. Con esta figura se buscaban los más diversos fines, ya fueran ilícitos o ilícitos, como el no pago de los tributos feudales, el violar las leyes de manos muertas,
el burlar a los acreedores. El trust o de trust, a pesar de que en sus orígenes puede hallarse en el fideicomiso del derecho romano, es en el siglo XII, durante la época de las cruzadas, cuando comienza a desarrollarse en Inglaterra el trust. Es un negocio jurídico privado, propio de los países de la Common Law, utilizado para la transmisión de bienes o derechos de una persona a otra. Esta última los administra en su nombre y en beneficio de un tercero o terceros. Dicha ley no logró su objetivo, ya que se vino a vigorizar la práctica del ius, pero con su nuevo nombre surgió el trust con la insospechada fuerza que le dio el derecho de equidad. En Colombia, la historia de la fiducia muestra que se incorporó por primera vez en la legislación en el país en 1923. En sus comienzos formaba parte integral de la actividad bancaria, en la cual los contratos fiduciarios se atendían desde secciones fiduciarias que hacían parte de la estructura administrativa de los bancos. Posteriormente, en 1971, el Código de Comercio permitió que la fiducia también pudiera ser desarrollada por sociedades anónimas, independientes, especializadas, diferentes de los bancos, con lo cual se dio origen a las sociedades fiduciarias. Luego, la Ley 45 de 1990, denominada Reforma Financiera, dispuso que el negocio fiduciario únicamente podía ser desarrollado por sociedades fiduciarias catalogadas como empresas de servicios financieros, independientes de los bancos y vigiladas por la superintendencia bancaria, con lo cual desaparecieron las secciones fiduciarias de los bancos. A partir de ese momento, la combinación de un claro soporte legal y de la creatividad y capacidad de adaptación del sector permitieron que se acelerara el crecimiento del negocio fiduciario. Buenas noches. Bueno, les voy a hablar sobre la fiducia mercantil. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere o pone a consideración uno o más bienes especificados, que se llama patrimonio autónomo, a un fiduciario para que éste los administre o los enajene acorde al objetivo que se pacta en el contrato, a favor de un beneficiario o un tercero. La fiduciaria, en este caso, debe ser una persona jurídica, legalmente constituida, y debe tener el aval de la Superintendencia Financiera para poder celebrar este tipo de contratos. El fiduciante puede ser a la vez un beneficiario. Bueno, vamos a hablar de los deberes. El fiduciario es el que recibe los bienes para administrarlos o enajenarlos. Estas obligaciones, digamos que es el que contrae deberes, ¿sí? Más deberes en ese tipo de contrato está estipulado en el artículo 1234 del Código de Comercio. Cabe aclarar que estos deberes la fiducia no los puede delegar en una tercera persona, los tiene que ejecutar directamente. Estos deberes son ejecutar acuciosamente todos los actos que sean indispensables para conseguir el objetivo por el cual se constituyó el contrato de fiducia. Tener separados los bienes de la fiducia de sus bienes y de los bienes objeto de otros contratos de fiducia. Los bienes del negocio fiduciario los debe invertir de la forma y modo establecido en el contrato, a menos que se haya estipulado que podía actuar de la manera que le pareciera conveniente. Le corresponde la defensa y protección de los bienes fideicomitidos contra cualquier acto que provenga de un tercero, del beneficiario o del mismo constituyente del negocio jurídico. Cuando tenga dudas acerca de la naturaleza y el alcance de sus obligaciones, o cuando deba apartarse de las autorizaciones contempladas en el contrato, podrá pedir sugerencias al superintendente bancario cuando la situación lo amerite. Gestionar el mayor rendimiento posible de los bienes que constituye la fiducia para lograr dicho objetivo. Cada acto que realice será oneroso y con terminaciones fructíferas.
a menos que se haya estipulado otra cosa en el acto constitutivo del negocio jurídico. Una vez se haya concluido la finalidad por la cual se celebró el contrato de fiducia, deberá transferir los bienes a quien corresponda conforme a lo establecido en el negocio jurídico. Por último, cada 6 meses es obligación del fiduciario al beneficiario de la fiducia. Los derechos del fiduciante, que es el que pone a disposición los bienes, están tipificados en el artículo 1236 del Código de Comercio, los cuales dicen: los que se hubieran reservado para ejercerlos directamente sobre los bienes fideikomitidos, revocar la fiducia cuando se hubiera reservado esa facultad en el acto constitutivo, pedir la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto cuando a ello haya lugar, obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario si cosa distinta no se hubiera previsto en el acto de su constitución, exigir rendición de cuentas, ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. En general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles con los del fiduciario o del beneficiario o con la esencia de la institución. Los derechos del beneficiario están tipificados en el artículo 1235 del Código de Comercio. Como les decía anteriormente, el beneficiario puede ser el mismo fiduciante o constituyente de la fiducia. Estos derechos son: exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas. Impugnar los actos anulables por el fiduciario dentro de los 5 años contados desde el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción y exigir la devolución de los bienes dados en fideicomiso a quien corresponda. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan, en caso de que el fiduciario no los hiciera. Y por último, pedir al superintendente bancario por causa justificada la remoción del fiduciario y como medida preventiva el nombramiento de un administrador interino. Listo. Buenas noches. Esta parte del contrato encontramos que es oneroso, conmutativo, solemne, principal, nominado y de tracto sucesivo. También encontramos de que es bilateral y es unilateral cuando se compone por el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario. También hay otro tipo de fiduciaria, que es la fiduciaria civil, que se hace entre 2 personas civiles. Es decir, tiene una condición para que ello se cumpla. Ejemplo, el señor que quiere que su nieto obtenga un apartamento cuando él fallezca. Entonces se le da el encargo fiduciario a la mamá y cuando él fallezca, entonces se hará efectivo este tipo de fiducia. Efectivamente, el contrato de fiducia está constituido a partir del artículo 1226 del Código de Comercio y subsiguientes, y dice que es un contrato entre vivos, requiere una escritura pública, debe ser registrada y mortis causa únicamente por testamento, por ejemplo, que acabé de poner hace un momento. Quisiera también mencionar algunos de los objetivos que tiene este contrato y es el lograr un lucro que debe transferir, ya que se debe transferir la propiedad y de ello obtener unas ganancias para el fiduciario, el fiduciante y el beneficiario. De la misma manera, quisiera aclarar un poco que el contrato es oneroso, ya que el contrato tiene ciertas características de oneroso, porque las 2 partes tienen un objetivo en común, y es el de obtener algunos dividendos al momento de concluir el contrato y finalmente el de garantizar el producto de las ganancias o algunos dividendos para los intervenientes del contrato. Se dice que es solemne porque requiere una escritura pública, debe ser registrada de igual manera, requiere hacer una escritura por el traslado de los bienes y el beneficiario también debería entrar en esta solemnidad. Se dice que es nominado porque está contemplado en la ley de nuestro país. De igual manera, en el derecho comparado encontramos que en Argentina, en el Código 12
441 se encuentra arreglado muy similar al contrato fiduciario en Colombia. Se dice que es un contrato de ejecución sucesiva, toda vez que en algunas ocasiones requiere de unos dividendos mensuales y por ello se declara sucesivo. Muchas gracias. Buenas noches. Yo voy a dar un poco de claridad en cuanto a las partes que intervienen en la fiducia. Son 3 partes. Dentro de estas encontramos el fideicomitente, que es también llamado fiduciante o constituyente. Puede ser una persona jurídica o natural, la cual encomienda a la fiduciaria una gestión que es determinada sobre uno o varios de los bienes para el cumplimiento de una finalidad, la cual queda pactada dentro del contrato que se realiza. El segundo es la fiducia, la fiduciaria. Como lo decía el compañero anteriormente, a partir de 1990 en Colombia, solo pueden ser fiduciarias las sociedades que estén autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las sociedades fiduciarias son aquellas entidades de servicios financieros constituidas como sociedades anónimas, las cuales están sujetas a control y vigilancia permanente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para terminar, tenemos el tercero, que es el beneficiario. Este beneficiario o fideicomisario es quien recibe los beneficios derivados de la ejecución del contrato de fiducia. El fideicomisario puede ser el mismo fideicomitente y o varias personas diferentes al fideicomitente. El beneficiario no puede existir física o jurídicamente en el momento de la celebración del contrato. Significa que él al momento de la celebración del contrato no es tan exigible que esté él. Pero en el artículo 1229 dice que la expectativa es que a futuro él aparezca. Siguiente compañero, por favor. Buenas noches. A continuación hablaremos de las clases o tipos de fiducia mercantil. Como primer clase o tipo de fiducia encontramos la fiducia de administración, que es el negocio en el que el fideicomitente le entrega los bienes estipulados o pactados a la sociedad fiduciaria para que administre y desarrolle la gestión encomendada, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, el cumplimiento de la finalidad señalada. En este tipo de fiducia existen 4 modalidades. Encontramos la administración y pagos, la administración de titularizaciones, la administración de cartera, la administración de procesos concursales. La administración de pagos es un tipo de fiducia en el cual se administran bienes o recursos dinerarios que se destinan al cumplimiento del objetivo específico, como por ejemplo las pymes aquí en Colombia. En la administración de titularizaciones, el objetivo es que el tipo de negocio fiduciario es la administración de procesos de titularización de activos y bienes. Ejemplo, en los créditos hipotecarios es como un tipo de seguro sobre riesgos. En la administración de carteras, su objeto es administrar las carteras crediticias. Ejemplo, el manejo de estrategias de la recuperación de cartera. Esto evita el vencimiento de las cuentas por cobrar. En la administración de procesos concursales, este tipo de negocio, la sociedad fiduciaria actúa como agente liquidador o promotor de acuerdos de reestructuración enmarcados en la Ley 550 del 99. Estos procesos concursales principal y objetivo es alcanzar un acuerdo entre el deudor insolvente y sus acreedores y administración de los bienes o recursos afectados por dichos procesos. De acuerdo con la Ley 1116 del 2006 y el Decreto 1038 del 2009, las sociedades fiduciarias, previa designación por la parte de las autoridades competentes, pueden ejercer como administradores y garantes en los procesos de insolvencia. La fiducia dentro de este régimen se rige por los siguientes principios: la universalidad, la igualdad, la eficiencia,
la información y la gobernabilidad. La universalidad es la estructura financiera de una empresa en insolvencia y pasa a ser administrada por la sociedad fiduciaria. La igualdad, no deben existir preferencias entre los acreedores de la empresa y no se debe privilegiar a ninguno de ellos. En la eficiencia, la sociedad fiduciaria, a través del patrimonio autónomo constituido para tal fin, debe realizar la mejor gestión posible de los recursos. La información, la sociedad fiduciaria debe garantizar de manera oportuna, ágil y transparente el acceso a la información para entidades involucradas durante todo el proceso de insolvencia. Y la gobernabilidad, la sociedad fiduciaria debe contar con el poder suficiente para administrar los recursos y así llevar a cabo el pago de las acreencias existentes. En este régimen pueden acogerse personas naturales con la condición de que sean comerciantes, las personas jurídicas ubicadas dentro del territorio nacional y las sucursales de empresas de cualquier parte del mundo ubicadas en Colombia. También establece la ley que las entidades promotoras de salud, EPS, las bolsas de valores, las bolsas agropecuarias y las empresas industriales y comerciales del Estado no pueden acogerse a este régimen. Siguiente. Buenas noches. Yo les voy a hacer un breve resumen de lo que es la fiducia en garantía. La fiducia en garantía es un negocio fiduciario en el cual el fideicomente entrega a un fideicomiso uno o más bienes con el fin de garantizar con ellos o con su producto el cumplimiento de una o varias obligaciones en beneficio, pues ya sea de uno o de varios acreedores. Entonces, para ese fin se acude a la venta del bien o bienes para que con el producto de esa venta se pague la obligación incumplida o en su lugar se efectúe la dación del bien en pago, en calidad de pago. La característica principal de la fiducia en garantía es que es un producto dirigido a personas naturales o jurídicas que requieren respaldar obligaciones con acreedores, ¿sí? Y también se caracteriza, porque los bienes son transferidos al fideicomiso en propiedad, o sea, se transfiere el título de dominio al fideicomiso. ¿Cómo se constituye? Se constituye mediante la celebración de un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria, en virtud del cual una persona que por lo general es el deudor, y vamos a denominar siempre fideicomitente, transfiere a título de fiducia mercantil irrevocable la propiedad de uno o más bienes o los entrega en cargo fiduciario a la sociedad fiduciaria. Y busca es garantizar con este movimiento que su producto vaya atado al cumplimiento de determinadas obligaciones a cargo del fideicomitente o a cargo de terceros, en el evento en que esas obligaciones no sean pagadas. El desarrollo del contrato de la fiducia también establece las condiciones jurídicas, económicas y comerciales del bien que se va a transferir o a entregar como encargo fiduciario, toda vez que de ello depende la seguridad de la garantía fiduciaria y la cobertura o monto hasta el cual se puedan amparar las obligaciones que se encuentran pendientes. En el contrato fiduciario se identifica el bien como garantía, ¿sí? Garantía de los derechos y obligaciones de las partes. El procedimiento a seguir en caso de que haya incumplimiento de esas obligaciones, queda estipulado en el contrato y le va a dar consecución a la finalidad del mismo contrato de fiducia en garantía. También en el desarrollo del contrato fiduciario, la fiduciaria lleva un registro del acreedor o acreedores designados por el fideicomitente para que sean garantizados por medio de la fiducia. Si llega a ocurrir
Si llega a ocurrir que exista incumplimiento, se va a dar el bien en dación de pago. Pero pues todo eso debe quedar estipulado en el procedimiento que prevé el contrato fiduciario. Entonces, ahora vamos a ver las formalidades del contrato fiduciario en garantía. Los contratos de fiducia mercantil pues, no requieren elevarse a escritura pública cuando se trate de bienes muebles. Pero cuando la fiducia va a recaer sobre bienes cuya transferencia esté sometida pues, a las solemnidades de instrumento público, que son los inmuebles, pues ahí sí se van a elevar a escritura pública, ya que se van a tratar de contratos de fiducia con fines de garantía que van a constar en un documento privado. Y se va a necesitar el registro del respectivo contrato en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante. Todo esto está estipulado en el artículo 41 de la Ley 1429 de 2010. La inscripción del contrato pues, también debe realizarse cuando se produzca la terminación o modificaciones en cuanto a la clase de contrato, las partes y los bienes fideicomitidos. La consecuencia de omitir inscripción del contrato fiduciario de garantía en el registro mercantil pues es su inoponibilidad frente a terceros y la no exclusión de la masa de la liquidación del deudor de los bienes transferidos al fideicomiso. También en el artículo 12 del decreto 1038 del 2009 y en la ley 1166 del 2006. Las partes intervinientes en la fiducia en garantía. Entonces, como parte principal está la sociedad fiduciaria, que es quien actúa como vocera del fideicomiso que se constituyó mediante la transferencia o la entrega del bien realizada por el fideicomitente a la fiduciaria. Todo eso en virtud del contrato pues, que se suscribió. La fiduciaria también ejerce una actividad profesional y responsable basada en la confianza, porque pues, va a administrar los bienes. Y por lo cual su proceder hacia el cumplimiento siempre tiene que ir direccionado a la finalidad que está estipulada en el contrato y a la protección de los bienes fideicomitidos. El fideicomitente es el que mediante la suscripción del contrato transfiere o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya el fideicomiso que servirá en garantía a un acreedor o acreedores. El fideicomitente por lo general es el deudor de una obligación crediticia, pero por eso pues genera la transferencia de los bienes a la fiduciaria para que ella sea la que administre y garantice el cumplimiento de esas acreencias. De modo que solamente se le va a restituir cuando no haya lugar a la ejecución de la garantía, pues en razón al cumplimiento de las obligaciones a favor del acreedor y pues a la terminación del contrato fiduciario. Y el acreedor garantizado, pues es la parte inherente a la fiducia en garantía que va a recibir los beneficios, ¿sí? Y el que también está designado en el mismo contrato o pues puede ser designado posteriormente por el fideicomitente, pero pues de igual forma tiene que quedar estipulado dentro del contrato. El acreedor obtiene la garantía fiduciaria para amparar el crédito concedido al fideicomitente o a un tercero. ¿Cuáles son los beneficios comerciales que encontramos en la fiducia en garantía? Pues que permite el acceso al crédito utilizando pues los activos que son productivos como garantía. Que va a haber una atención oportuna de las obligaciones hasta que ya haya concurrencia de los recursos cometidos.
Sobre todo, una de las características principales es que ofrece confianza a las partes involucradas. También se obtienen líneas de financiación adicionales, pues porque van a estar los créditos asegurados con los recursos fideikometidos. Se mejora la cobertura de las obligaciones. Se aprovecha al máximo la capacidad de endeudamiento del deudor y mejora la utilización del valor de los activos. Muchas gracias. Buenas noches. Me corresponde hablar de la fiducia inmobiliaria. Siguiente, por favor. Ah, no. Compañero, eso. Sigue, la siguiente, por favor. Bueno, mientras la ponen. Me corresponde hablar sobre la fiducia inmobiliaria. En primer lugar, es importante entender que esta figura tiene su marco jurídico en el artículo 1226 del Código de Comercio, describiendo la misma como un negocio jurídico, donde el fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes específicos a un fiduciario, el cual se obliga con el primero para administrarlo o enajenarlo. Ahora bien, hablamos de la figura inmobiliaria, se habla de un negocio jurídico que recae sobre un bien inmueble, cuando el fideicomitente transfiere a una entidad fiduciaria la titularidad del inmueble para que la entidad lo administre o en beneficio de un tercero. Al respecto de este tema también hay pronunciamientos por parte del Estado y de universidades importantes del país como la Pontificia Universidad Javeriana y la Católica. El objeto principal de esta figura consiste en recibir unos recursos económicos de parte de los socios, los cuales han acordado la construcción de un proyecto inmobiliario al constructor, quien al recibir la totalidad del recurso económico y físico se convierte automáticamente en patrimonio autónomo que va a la mano de la finalidad del contrato. Es importante reseñar que la fiducia inmobiliaria se refiere a aquellas construcciones que se realizan con la participación de una fiduciaria y a las cuales se vinculan terceros, bien sea para adquirir un inmueble o invertir en un proyecto de construcción. Compañero, ¿la puede pasar, por favor? Sigue. Sí, listo. Esta figura también surgió como una garantía. Surgió como una garantía para ejercer control sobre el dinero invertido durante el proceso constructivo. Daba la novedad de que antes las personas invertían su dinero en las construcciones o proyectos de vivienda, el propietario hacía el pago directamente a la constructora, pero la constructora incurría en malos manejos de los recursos y entonces el proyecto quedaba en vilo, hasta desfalcos y estafas y demás. Por lo tanto, con el fin de que la constructora usara el dinero para lo que se destinó, la acción fiduciaria se convierte en un intermediario entre el constructor y el propietario. La Superintendencia Financiera ha emitido cartillas o documentos donde establece el protocolo a seguir para eso. La sociedad fiduciaria encargada de eso es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y participa con el propósito de promover la confianza y la transparencia dentro de la administración de los recursos que se le han destinado por parte de las personas para que se lleve a buen término el proyecto inmobiliario destinado. Eso funciona mediante un fideicomiso, que es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere uno más bienes, como ya se dijo. Por lo tanto, retomando la primera diapositiva del compañero, se habla de una actividad de confianza entre las partes y que goza de solemnidad. Por favor, compañero, la siguiente. Aló. Dale, okay, que no hay más. Ah, ok, listo. Los intervinientes dentro de esta figura, la sociedad fiduciaria o fiduciario, que es una entidad vigilada por el Estado, cual sí tiene como fin primordial la administración de los recursos, el fideicomitante o construyentes, que es aquel que se encarga de la contratación con la sociedad fiduciaria. Tenemos el beneficiario o fideicomisario, es aquel que no hace parte del negocio jurídico entre los precitados, pero se vincula a futuro como propietario, si así se ha destinado por parte del contrato. Tiene tres características importantes, que es bilateral, se obliga a ambos dentro del negocio jurídico, es solemne
tiene un ordenamiento legal establecido en el artículo 1228 del Código de Comercio, o sea que debe constar mediante escritura pública, como lo dijo Alejandro, también, y la tercera característica es principal, nominado y de ejecución sucesiva. Es principal porque no necesita de otro para existir jurídicamente. Se determina nominado porque su estructura legal así lo refiere y es de ejecución sucesiva porque las obligaciones son periódicas, no inician o finalizan con la entrega del bien. Eso sería todo. Muchas gracias. Qué pena, el compañero no está. El que sigue, por favor. Harold. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Les voy a hablar sobre la fiducia con recursos del sistema de seguridad social y pasivos pensionales. Esta consiste en la entrega de sumas de dinero o bienes a la fiduciaria, transfiriéndole o no su propiedad para que sean administrados por esta. También se establece dentro de esta figura unas tarifas. Esas tarifas son el resultado de la liquidación de los valores o factores en torno a los cuales se adelanta la gestión, así como la forma y oportunidad en que la misma será liquidada y cobrada. Esto lo encontramos en la Ley 550 de 1999, explícitamente en el parágrafo cuarto, el cual nos dice que se va a crear el Fondo Financiero del Pasivo Pensional como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, y que este va a ser adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico. También nos habla que los recursos del fondo preverán de las líneas de crédito de los fondos de pensiones se podrán invertir en instrumentos emitidos por el Fondo Financiero del Pasivo Pensional. Asimismo, nos establece unas condiciones para que todo lo que les acabo de decir se pueda realizar, que se trate de empresas con plazo de duración superior a 30 años contados a partir de la fecha de su constitución. También nos dice que generen empleo productivo, asimismo que produzcan bienes o servicios para el consumo nacional o para la exportación, que su pasivo pensional afecte su estructura de costo y se vea por ello comprometida para competir exitosamente. También nos habla que se deben comprometer a efectuar una reserva especial para garantizar el pago de la financiación de su pasivo pensional. Asimismo, también nos habla de unas obligaciones laborales y pensionales, que estas se verán reflejadas en el cálculo que se incluye dentro de los empleados activos con contrato a término indefinido, los jubilados y herederos, para los conceptos de pensiones, salud, de educación. Igualmente incluye los bonos pensionales para los empleados que son temporales, los empleados activos y las jubilaciones voluntarias. Respecto a los recursos de la seguridad social, hay que mencionar que es un negocio fiduciario que tiene como finalidad una entrega o la entrega a la sociedad fiduciaria de recursos destinados a algunas operaciones relacionadas con el sistema de seguridad social en las áreas precisamente de la salud y riesgos profesionales que van a ser administrados por esta. Adicional, quisiera mencionar respecto a los pasivos pensionales que les estaba comentando, es el negocio pues fiduciario que consiste en la entrega de a una sociedad fiduciaria recursos para la administración, para la inversión y la constitución de reservas y garantías destinadas a la atención o a la normalización de esos pasivos pensionales, tales como el pago de las mesadas pensionales, de las cuotas de las partes pensionales o cualquier otra obligación derivada de dichos pasivos. Gracias, compañero. Jason. Buenas noches, gracias, Juli. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco de los negocios fiduciarios. Es un negocio jurídico basado en la confianza, en virtud de la cual una persona llamada fideicomitente
entrega bienes o derechos a otra llamada fiduciario, para que la finalidad de esta es determinar el contrato a favor de quien designe como el beneficiario. Las actividades que se pueden ejercer en las sociedades fiduciarias es desarrollar negocios fiduciarios, administrar, gestionar y distribuir fondos de inversión colectiva, administrar fondos de pensiones voluntarias, prestar servicios de custodia de valores en los términos del decreto 1243 de 2013, actuar como agente liquidador de las entidades públicas del orden nacional, actuar como representante de tenedores de bonos, actuar como agente de manejo en procesos de titularización, obrar como agente de transferencia y registro de valores, administrar la cartera y creencias de entidades financieras que han sido objeto de toma de posesión, obrar como síndico, curador de bienes o de propietarios de sumas consignadas en juzgados por orden de autoridad judicial o autoridad competente. Las modalidades del negocio fiduciario es la fiducia mercantil. Esta celebración de este contrato, el fideicomitente transfiere su propiedad de uno o más bienes a un patrimonio autónomo para el cumplimiento de la finalidad prevista en el contrato. Como segundo tenemos el encargo fiduciario, que mediante la celebración de este contrato, el fideicomitente encomienda a la sociedad fiduciaria la administración de bienes o recursos o los entrega para la ejecución de determinadas actividades. La fiducia con entidades públicas, con referencia a la Ley 80 de 1993, se creó la fiducia pública, la cual se diferencia de la fiducia mercantil y del encargo fiduciario por cuanto interviene una sociedad pública del orden nacional o territorial como fideicomitente. El contrato de fiducia pública no conlleva el traspaso de la propiedad ni la constitución de un patrimonio. Los tipos de negocios fiduciarios que existen es la fiducia de administración, el negocio en virtud el cual el fideicomitente entrega los bienes a la sociedad fiduciaria con o sin transferencia de la propiedad para que éste los administre y desarrolle la actividad encomendada. La fiducia inmobiliaria es el negocio fiduciario que tiene como finalidad la administración de los recursos y bienes efectos a un proyecto inmobiliario. La fiducia de inversión, ese es el negocio en el cual la sociedad fiduciaria tiene una finalidad de invertir los recursos integrados por el fideicomitente de acuerdo a las instrucciones impartidas. La fiducia en garantía es el negocio en el cual el fideicomitente entrega uno o varios bienes a la sociedad fiduciaria para que sirvan de garantía en el cumplimiento de las obligaciones propias o de terceros establecidas en el contrato y para que ejecute la garantía en caso de incumplimiento de dichos deudores. La administración de recursos de seguridad social. El negocio fiduciario consiste en la entrega de sumas de dinero o bienes a una sociedad fiduciaria transfiriendo su propiedad para que ésta los administre y desarrolle la gestión encomendada por el fideicomitente. Bueno, hasta ahí, muchísimas gracias. Por favor, el que está jugando con la pantalla, deje rayarla. Buenas noches para todos. En un breve resumen, yo les voy a hablar de algunas de las diferencias más relevantes que existen entre la fiducia civil y la fiducia mercantil. En la fiducia mercantil es una figura que pertenece al derecho comercial, por lo tanto se rige por el Código de Comercio. En la fiducia civil, la propiedad fiduciaria es una figura jurídica del Código Civil y se caracteriza porque es una limitación a la propiedad.
Otro punto es que la fiducia mercantil obligatoriamente establece que la persona la cual se hace cargo debe ser jurídica y además debe ser una sociedad fiduciaria certificada por la Superintendencia Bancaria. En la fiducia civil, el encargo de propiedad fiduciaria no se establece ninguna calidad especial para las partes y no debe haber un tercero que interviene en la administración de los bienes, a menos que sea. Otro punto es que en la fiducia mercantil, la finalidad de los bienes es el elemento esencial. Por lo tanto, el más del negocio. En la fiducia civil, Micrófonos. en la fiducia civil se traslada el la condición establecida para el sistema por sí. el constituyente. Otro punto. Abarcas micrófono, por favor, micrófono. El último punto. Eso también es en la fiducia mercantil es el conjunto de bienes que conforman para la universidad. Personal, con personalidad física. Por lo tanto, el fiduciario bienes. Mientras que en la fiducia civil, el fiduciario se convierte en propietario de la fiducia y entrega y entra a formar parte de su patrimonio como tal. Gracias. El siguiente. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la fiducia mercantil, existen dos modalidades de fiducia. Encontramos lo que es el patrimonio autónomo y el encargo fiduciario. Entonces, en cuanto al patrimonio autónomo, este nos indica que se conforma pues a través de la celebración de un contrato de fiducia mercantil, pero la característica principal es que se realiza la transferencia de los activos a favor del mismo. Es decir, que cuando se conforma un patrimonio autónomo con un inmueble, este sale de los activos del fideicomitente y pasa a ser propiedad del patrimonio autónomo, cuyo vocero y administrador es la fiduciaria. Entonces, en este caso del patrimonio autónomo, la característica principal es que se transfieren estos activos a favor del mismo. En cambio, en el encargo fiduciario, en este contrato que también es de fiducia mercantil, el propietario de los bienes es el patrimonio autónomo. O sea que no hay transferencia de la propiedad, es decir, que el fideicomitente conserva la propiedad del mismo, pero se lo entrega al fiduciario para que él cumpla con la finalidad del contrato, que en este caso pues es obtener la rentabilidad que se adquiere por la fiducia. Siguiente. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre el marco jurídico y claramente en ello vamos a comenzar con la Constitución Política. Da origen a la fiducia, claramente en términos generales, que hace referencia al artículo 335, que dice: las actividades financieras bursátiles y aseguradoras y cualquier otra relación con el manejo y aprovechamiento de inversión de los recursos de capacitación a la que se refiere literal del numeral 19 del artículo 150 son de intereses públicos y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en esta materia y proveerá la democratización del crédito. Además podemos ver que también está contemplado el Código Civil, que claramente está en el artículo 794 de propiedad fiduciaria, ¿sí? Que hace alusión a la constitución de la propiedad fiduciaria, que se llama en fideicomiso, está constituida en propiedad fiduciaria a la traslación de la propiedad a la persona de cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama la restitución. También podemos ver que está contemplado en el artículo, en el Código del Comercio, en el artículo 126, que es la fiducia mercantil, que claramente aquí lo especifica un poco más puntual en el sentido de que, como es la estructura, dice que la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud de la cual una persona llamada fiduciario o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otro, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a manejarlos para cumplir una finalidad determinada
por el constituyente en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. También podemos ver que hay unos decretos, que por ejemplo en este caso, el decreto 663 de 1993, donde habla sobre las sociedades fiduciarias, que en el artículo 29, que en ellas dan operaciones autorizadas, las cuales están determinadas por los siguientes literales, que son A, tener la calidad de fiduciario según lo dispuesto en el artículo 1226 del Código de Comercio. B, asegurar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías. C, obras como agente de transferencia y registro de valores. D, obra como representante de tenedores de bonos. E, obra en los casos en que se procedente con arreglo de la ley, como síndico, curadero o bienes, o como depositario de sumas consignadas en cualquier juzgado. F, presentar servicios accesorios y financieros. También podemos ver en la ley 893, que habla sobre los contratos estatales y cómo se relacionan con los fideicomisos, ¿sí? Entonces podemos ver cómo se generan los actos jurídicos al momento de crear contratos de fideicomiso y cómo hay la relación del particular con el Estado. También podemos ver en la ley 1150 la regulación que tiene el fideicomiso al momento de términos generales y el decreto reglamentario 2555, que podemos ver también cómo se estructura en un tema más profundo y amplio del fideicomiso. Siguiente, por favor. Acá hay otro tema que se llama las fiducias prohibidas, que está regulado en el artículo 1230, que son las siguientes, que son las que realmente no se deben de aplicar en este tipo de contrato, que son los negocios fiduciarios secretos. 2, aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente. Y 3, aquellas cuya duración sea mayor de 20 años. En caso que exceda tal término, solo será válido hasta el dicho límite. Se exceptúan los fideicomisos constituidos en favor de incapaces y entidades de beneficio público o utilidad común. Siguiente. Angie. Buenas noches. Sí, sí, señor. Buenas noches. Para terminar, derechos del fiduciante, los que se hubieran reservado para ejercerlos directamente sobre los bienes fideikomitidos, exigir la rendición de cuentas, revocar la fiducia cuando se hubiera reservado esa facultad en el acto constitutivo, pedirle la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto cuando ello haya lugar, ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario, en general todos los derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles con los del fiduciario o del beneficiario o con la esencia de la institución, obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario si cosa distinta no se hubiera previsto en el acto de constitución. Muchas gracias. Daniel. Qué pena, profe, si el compañero Daniel tiene problemas de conectividad. Bueno, entonces que otro compañero lea las diapositivas de él.
Chicharrón. Polares. Otros derechos del beneficiario. Exigir al fiduciario su cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectivo la responsabilidad por el incumplimiento. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución. Bebé. ¿Puedo seguir, compañero? Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan en caso de que el fiduciario no lo hiciere. Impugnar los actos anulables por el fiduciario 5 años a partir de que el beneficiario se enteró de la acción. Pedir al superintendente bancario por causa justificada la remoción del fiduciario y como medida preventiva el nombramiento de un administrador interno. ¿Listo, profesor? Gracias. ¿Eso ya terminaron? Sí, señor, ya terminamos. Bueno. A ver. ¿Preguntas? ¿No terminaron? Que veo que estamos otra vez compartiendo. Sí, profe, no, es que estoy dejando, qué pena, volví a compartir. ¿Por eso van a continuar o ya terminaron? No, señor, ya terminamos. Ok. Bueno, preguntas frente al contrato de fiducia. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. La fiducia, o sea que la fiducia se clasifica con contratación pública y privada, ¿verdad? No, la fiducia no tiene, digamos, esa finalidad de cuestiones públicas, que haya algunos recursos públicos que quieran, digamos, como asegurarlos bajo esta figura es diferente. Pues yo hago la pregunta, doctor, porque dice que los encargos de los fiduciarios de los contratos de fiducia solo podrán celebrarse en las entidades estatales con estricta ejecución y que no se tiene en cuenta la ley 80 de contratación, sino el artículo 15 de la ley 1150 del 2007. Sí, pero la respuesta mía va enfocada a que la estamos viendo la materia desde el ámbito del derecho privado, no desde el derecho público. Que algunas entidades ciertos recursos los aseguran, por decirlo de alguna forma, a través de esta figura que es netamente del derecho privado, eso es otra cosa. Y ahí es donde viene lo que están mencionando, ¿sí? De que no se haga conforme a la ley 80. Ah, bueno, gracias, doctor. A ver, Egidio. No estabas en este grupo, ¿cierto? Sí, claro, doctor. Sí. Les puse no. tercero. No, entonces tú no. Alexander. Sí, señor. Cuéntamelo todo, mi doctor, por favor. Buenas noches. Tú no estabas en este grupo, ¿verdad? Afirmativo, mi doctor. Sí estaba. No, mi doctor, no estaba. Bueno, a ver, ¿cómo definirías tú el contrato de fiducia?
Mi doctor, yo lo definiría como un acto de común acuerdo entre quien hace la sesión o, espérame, mi doctor, que por acá tengo las... Bueno, entre quien entrega, digamos, administrar el bien, como quien lo recibe para administrarlo, y quien debe entregarle cuentas como tal o rendirle cuentas al beneficiario, mi doctor. O sea, lo tomaría como un contrato de mutuo acuerdo, porque en sí hay unos beneficios, o sea, la parte que lo entrega como en una concesión, mi doctor. La parte que lo recibe solamente es el tema de administración, o sea, administrar esos recursos para entregarle al final de cierto término al beneficiario como tal, mi doctor. Ok. Omar. Gracias, mi doctor. Buenas noches, doctor. La misma pregunta. ¿Cómo lo defines? Lo defino como un contrato en el cual una persona denominada fideicomitente entrega a una sociedad fiduciaria unos bienes para cumplir una finalidad determinada. Ok. Doctor, yo levanté la mano es para decirle que no alcancé a contestar lista, entonces le envié un mensaje por el chat, qué pena es que llegué un poco tarde. Listo, tranquilo. Gracias. Rosa. La definición de una fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud de la cual una persona llamada fiduciante transfiere a otro los bienes específicos para llamarlo fiduciario, quien se obliga a administrar o a enajenar los bienes y a cumplir una finalidad determinada al constituyente en provecho de un tercero llamado beneficiario. Y también veo una particularidad, doctor, en el contrato de la fiducia, que lo habla el artículo 335 de la Constitución, donde pues le da bastante importancia porque dice que es una actividad, el artículo 335 de la Constitución dice que es una actividad financiera aseguradora de cualquier otra relacionada con el manejo del aprovechamiento de la inversión. Okay. Para mí es ese concepto, doctor. Brandon. Presente, doctor, presente. Es que se me Brandon, una dificulta a pregunta. veces. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de fiducia? Fiduciario, beneficiario o fideicomisario y fiduciante. El fiduciante es el que entrega o transfiere el bien al fiduciario. El fiduciario es la parte encargada o que administra los bienes la parte que administra o enajene esos bienes. Y el beneficiario como tal vendría siendo la persona que obtiene los beneficios como tal de ese contrato, que administra, algunas veces ocupa como tal cuando son bienes inmuebles. Eso entendí, doctor. Ok. Doctor, tengo una duda. ¿Sí? Si yo como fiduciante, a nombre de mi hijo, otorgo un bien a una fiduciaria, en cualquier momento, unilateralmente, yo puedo deshacer ese contrato. Claro, las cosas en derecho se hacen como se deshacen como se hacen. Entonces, así como el fiduciante o fideicomitente genera el contrato o entrega en administración, también puede cancelar la fiducia como tal. Así no sea, o sea, la puede cancelar cuando no ha ocurrido la condición o el plazo. ¿Ok?
Sí, señor. Listo. Gracias. A ver, Elkin. Señor docente, quería opinar acerca del fiduciario y pues si el señor docente tiene a bien corregirme si estoy mal enfocado. Se señala que a partir de 1990 en Colombia solo pueden ser fiduciarios las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso como un aporte al tema que estaba mencionando el compañero. ¿Y qué tipo de sociedades son esas? Ya le menciono, doctor. Anónimas, Las sociedades anónimas. Así es. A ver, Ingrid Betancourt. Ingrid Joana. Señor. Señor. Eres homónima de la señora que hacía política. A ver, Ingrid. ¿Cuál sería así a grandes rasgos la diferencia entre la fiducia civil y la fiducia mercantil? Fiducia civil y mercantil. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la civil es como una limitación a la propiedad y la mercantil es como un patrimonio autónomo de personas jurídicas, algo así. No sé. No. Bueno, la principal o una de las principales diferencias es que en la fiducia mercantil el fiduciario debe ser una sociedad anónima. Mientras que en la fiducia civil, el fiduciario puede ser cualquier persona natural. ¿Sí? Eso por un lado. Permítame un momento. Doc. Dime. ¿Me puedes repetir, porfa? Qué pena. En la fiducia debe ser mercantil, sociedad anónima. En la fiducia mercantil debe ser una sociedad anónima. En la fiducia mercantil una sociedad anónima. En la fiducia civil puede ser una persona natural. Puede ser cualquier persona. Ok, Doc, gracias. En la fiducia mercantil se constituye un patrimonio autónomo. Ese patrimonio autónomo se le genera un número de NIC, mas no significa que sea una persona jurídica, ¿ok? El patrimonio autónomo no tiene la capacidad de ser una persona jurídica. Así se le otorga un NIC por la DIAN, un número de NIC por la DIAN. Mientras que en la fiducia civil, pues no se constituye ningún patrimonio. Se hace, por ejemplo, si son bienes sujetos a registro, como un inmueble, se hace la escritura pública y se lleva al registro para que quede registrado el contrato, ¿sí? La escritura pública donde se otorgó el contrato. Pero no significa que se le va a entregar como tal ese inmueble o la cosa al fiduciario. Dime, Amaya. Mi doctor, me quedó una pequeña duda ahorita con respecto a que si se puede terminar como tal el fideicomiso por parte del fiduciante o el fideicomisario. O sea, ¿se puede hacer? El fideicomisario no puede cancelar porque el fideicomisario no es parte dentro del contrato. El fideicomisario es el beneficiario, pero no tiene la capacidad de ser sujeto contractual. Entonces, como no es sujeto contractual, no puede decidir sobre la terminación anticipada o no del contrato. Quienes van a poder tomar la decisión va a ser la sociedad fiduciaria y el fideicomitente. Pero mi doctor, pero en este tipo de documentos no queda ningún tipo de cláusula o algo que sancione el terminar antes del tiempo previsto
ese compromiso, mi doctor, o ese contrato como tal? Como es un acuerdo de voluntades, las partes pueden establecerlo. Ok, La norma no estipula eso. gracias, mi doctor. Ok. Dime, Omar. Dime, Omar. Fernando. Perdón, doctor, se me quedó levantada la mano. Doctor, yo tengo una pregunta interesante, ya que ellos son sociedades y las fiduciarias manejan grandes capitales de las constructoras, más que todo es el objetivo. Digamos, ¿quién nos garantiza que las fiduciarias no desaparezcan de la noche a la mañana con los recursos y se declaren en quiebra? ¿Quién nos garantiza? ¿Qué garantiza? La superintendencia financiera, porque la superintendencia financiera es quien autoriza el funcionamiento, la operación de estas sociedades. Como lo dije, son sociedades de carácter anónimo. Normalmente las que están en el mercado están asociadas a las entidades financieras, a los bancos. ¿Sí? Entonces eso le da tranquilidad de que no es una persona X desconocida que va a administrar esos recursos. Sí, correcto. Sí, es que eso me tenía la duda porque es que las constructoras a raíz de eso contratan con las fiduciarias para poder tener sostenibilidad para la ejecución de los proyectos. Lo que pasa es que el contrato de fiducia es un contrato costoso, por ejemplo, para las constructoras. Pero le da al comprador, digamos, la tranquilidad de que no se le va a desaparecer los recursos que está invirtiendo. Le da esa tranquilidad. Correcto. Gracias. A diferencia, como lo dijeron en la exposición, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, que anteriormente la constructora recibía directamente los recursos, no terminaban la construcción porque no lograban el punto de equilibrio por lo que fuera, y entonces venían los problemas legales. Y aquí, pues, este tercero, que es la fiduciaria, pues le da un parte de tranquilidad a esos compradores, de que los recursos que se están entregando, pues se están invirtiendo en la ejecución de la obra. Esa es la ventaja. Bueno, nos vemos entonces mañana. Mañana hablamos de la franquicia. No se les olvide responder los foros. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Gracias, profe.